Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a el nuevo episodio de Espacio Reducido, que como siempre todas las semanas estamos analizando lo mejor que pasa en el fútbol internacional, siempre recordándole que nos caracterizamos por ver lo que sucedió en Bundesliga, Serie A y la Premier League, porque Noriel y Monchi tienen su espacio para hablar de la liga en The Game Changer. Y como siempre, ya les decía, voy a estar con Noriel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Noriel? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, Noriel. Tuvimos, como siempre, un fin de semana bastante atractivo con bastante fútbol que se cerró hoy con un clásico en Francia y también con la alfombra roja, ¿no? Del Balón de Oro que se lo terminó llevando Ousmane Dembélé. Pero te propongo comenzar por lo que estuvo pasando en la Premier League, que bueno, tuvimos, digamos que dos grandes partidos con nombre, Manchester United frente al Chelsea y el plato fuerte, ¿no? El Arsenal frente al Manchester City, dos equipos que hasta hace un par de temporadas estaban eh, disputando lo que era la liga, ¿no? Y que, bueno, siempre terminó ganando el City, pero que, bueno, ha tenido una evolución en el juego. Fue un empate a uno, Noriel, en un partido donde el Arsenal llevó el peso del mismo y el City tuvo, digamos que, una propuesta un poco más reactiva, ¿no? Quizás la propuesta más reactiva que podamos haber visto de manera, además, clara, ¿no? Escogida hasta cierto punto, me da la sensación a mí, de Guardiola desde que es entrenador. Sí, Javier, yo creo que primero mencionar que creo que el partido creo que cumplió las expectativas que realistas que nos vienen demostrando los Arsenal City de los últimos años y son partidos donde prácticamente no termina pasando muchas cosas y donde hay muy poquito de emoción como tal, ¿no? Salvo cuando han estado, la balanza ha estado un poco inclinada, demasiado inclinada para un lado, sí creo que han sido partidos más movidos, pero cuando han estado un poquito más parejos, son partidos de este tipo, ¿no? Donde no suelen pasar prácticamente nada. Yo creo que al final es un golpe de realidad un poco también para lo que es el City, que yo creo que tiene que entender que su proyecto ahora mismo no está en el mismo punto que puede estar el Arsenal o que puede estar un Liverpool como tal. Y yo creo que desde ahí el equipo trató de competir con esas armas como tal, ¿no? Creo también que también que es importante, yo creo que el tema del contexto de cómo llegan a ese partido. El City llega repitiendo por tercer partido consecutivo el mismo 11. Yo creo que también eso explica un poco lo que te venía hablando, ¿no? Que Guardiola está tratando de encontrar esa estabilidad en su juego y lo está haciendo desde una repetición de piezas que quizás le pudo haber afectado en cuanto a igualar lo que es la energía como tal, ¿no? Y contra un Arsenal que si por algo se caracteriza es por ser un equipo súper agresivo y que es muy difícil igualarle en cuanto al tema de intensidad, ¿no? También un Arsenal que venía a jugar el martes y el City el jueves, más allá de que tuvo un partido bastante tranquilo en Champions, ¿no? Porque se le puso muy a cara con el tema de la expulsión del jugador del Napoli. Pero bueno, creo que fueron también un poco unas condicionantes que quizás también terminaron por marcar un poco lo que fue el desarrollo del partido. Noriel, tengo que decirte que a mí el partido me dejó, o sea, me mostró hasta cierto punto los defectos que pueden llegar a tener los dos equipos, al menos en este inicio de temporada. Y sobre el City después quisiera abordar un poco más, pero sobre todo el tema de que el City no fue capaz en ningún momento de, como ya te había dicho en otra ocasión, de protegerse ni siquiera con la pelota. Ya no estoy hablando de robar la pelota al Arsenal y jugar en campo rival, sino en algún que otro momento lograr desactivar al conjunto Owner teniendo un poquito más de balón y también amenazando un poquitico más, que creo que no lo logró en todo el partido. Si bien el plan era ser reactivo, defenderse bajo, no conceder mucho espacio para el Arsenal, creo que también hasta cierto punto la idea principal no era estar tan sometido todo el tiempo y estar
con una posesión de balón demasiado baja, porque me parece que eso fue lo que terminó pasando en el partido y terminaron siendo aculados. Y por más que defendieron bien, el Arsenal, si bien no tuvo muchísimas ocasiones de gol, sí tuvo algunos acercamientos que daban sensación de peligro. Y para el Arsenal, que se sigue complicando el ataque posicional, o sea, tienen muchas deficiencias con el ataque posicional, es un equipo que le cuesta abrir conjuntos que se defiendan bajo y que se defiendan bien. Quizás en el primer tiempo era un poquito más explicable, digamos, por la elección de los futbolistas que tuvo Arteta. No sé hasta qué punto eh, no esperó este partido del Manchester City Arteta y fue sorprendido. El segundo tiempo, la entrada de Saka yo creo que mejora un poco por puro talento individual, también un poco la de ese, pero no sé cómo viste el partido, ¿no? En ese sentido, de el City incapaz de poder tener una secuencia de 4 o 5 pases que a nivel psicológico y también a nivel físico lograra descargarlos un poco, y un Arsenal que le costó muchísimo el ataque posicional contra un City que se defendió bien, pero que tampoco creo que esté del todo acostumbrado a defender de esta manera. Sí, yo creo que al final, como lo que tú dices, fue un partido bastante realista e ilustrativo de lo que son ambos equipos actualmente, ¿no? Yo creo que el Arsenal, en cuanto a lo que es llevar a los partidos a lo que es una especie de dominio territorial, son de los mejores del mundo, porque tanto a la hora de presionarte alto como a la hora de tener capacidad de salir bajo presión o acumular pases en esas dos primeras líneas de balón, son un equipo muy capaz. De hecho, te diría que de los mejores del mundo en ambas fases que te comentaba. Pero luego se atacan muchísimo contra rivales que no le dejan espacio a su espalda, ¿no? De hecho, el gol cae en una situación donde el City no estaba hundido y hemos visto muchísimos partidos donde el Arsenal lo termina de destrabar, sobre todo mediante el balón parado, ¿no? Es decir, que al final el Arsenal es un grandísimo equipo que tiene mecanismos y tiene vías para llegar a la portería rival, pero la mayoría de estas situaciones, o muy poquitas de estas situaciones, no se dan en ataques contra los bloques bajos, ¿no? En esos ataques posicionales de ellos, ¿no? Yo creo que al final yo creo que esto da para un debate largo y tendido y que probablemente ni el propio Arteta tenga la respuesta como tal, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que, que no es nuevo, que no es de ahora, que lleva más o menos un par de temporadas en esto y que yo creo que Arteta ha intentado buscar soluciones. Esta temporada yo creo que, por ejemplo, la utilización del lateral izquierdo no es tan marcada por dentro como quizás sí lo era la temporada anterior. Ahora vemos a Cagliafiori que le ha ganado la partida a Lewis Kelly, precisamente yo creo que es un poco por eso, ¿no? Porque Kelly sobre todo era un lateral que caía a zonas interiores, que sobre todo para batir presiones mediante giros, conducciones, regate también que tiene en esas zonas interiores, era muy bueno y fue un gama, me parece poderosísimo para ese tipo de cosas, pero quizás le faltaba esa capacidad para dar amplitud, esa capacidad para llegar a la línea de fondo en carrera, para ser un poquito más combinativo en el último tercio. Yo creo que por ejemplo, Cagliafiori, Arteta está intentando con Cagliafiori darle un poquito más de flexibilidad en ese costado izquierdo. De hecho, ha variado muchísimo. Ahora lo hemos visto a ese, ahora vimos a Trossard, Martinelli, que fue el que arrancó. Es decir, Arteta está intentando buscar soluciones. También cambió drásticamente lo que es su diseño de presión. Ahora van muchísimo más al hombre y sobre todo con los extremos prácticamente encima a los laterales rivales, es decir, muchísimo más agresivo que lo que era la temporada anterior, pero el equipo sigue teniendo los mismos problemas de fluidez, los mismos problemas de ritmo, y al final creo que es un tema más global como tal y no tanto de posicionamiento, ni tanto de rigidez o mecanismos como tal, ¿no? Yo creo que es algo muchísimo más global de ritmo, de fluidez, ¿no? Que al final yo creo que la energía que transmite el equipo es otra, completamente distinto y que quizás le cueste esa activación que tienen a la hora de lo que es su trabajo sin balón, quizás luego le cueste desactivarla para tener esa tranquilidad y tener esa paciencia a la hora de combinar y de generar situaciones más favorables con balón, ¿no?
Y bueno, en cuanto al City, qué te voy a decir, Javi? Yo creo que al final, como te decía, fue un golpe de realidad y te lo comentaba por privado, ¿no? A mí lo que más me preocupa de todo es que el City ha perdido completamente la capacidad de encontrar ese jugador que bajo presión tú se la das y sabes que no se la va a perder, ¿no? Eso que tenía el City con Bernardo Silva hace 2, 3 temporadas, ya no lo tiene porque este Bernardo Silva está lejísimo, lejísimo de ser ese jugador. De hecho, ahora mismo es un jugador que sí tiene energía, tiene ese entendimiento de juego, pero que es un jugador que pierde muchísimos balones y al final un Bernardo Silva perdiéndote muchísimos balones, yo creo que te apuesta muy poquito, ¿no? Porque nunca ha sido un jugador que tenga un grandísimo último pase, nunca ha sido un jugador también que desde regate tenga esa capacidad de dañar constantemente. Es decir, un jugador que sobre todo te garantizaba protección y seguridad en las posesiones y te garantizaba ese jugador fundamental que yo creo que sobre todo en clave de Premier, donde los equipos son tan intensos y juegan a un ritmo tan alto, ese jugador que sea capaz de bajarle el ritmo a los rivales, el City lo tenía con Bernardo Silva y ahora mismo no lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que al final la lectura del partido un poco es que Guardiola se terminó resignando y terminó optando por un plan más funcional y más realista con lo que estaba viviendo, ¿no? Con lo que estaba viviendo. Ahí quería llegar un poco cuando te decía lo del City, ¿no? No sé cómo, hasta cierto punto, cómo ver esto que hizo el City en el partido frente al Arsenal, si verlo como el vaso medio vacío o verlo como el vaso medio lleno, ¿no? Medio vacío porque, bueno, al final, al medio lleno porque al final es una forma de competir, es una forma que a lo mejor al City en ciertos escenarios le puede terminar saliendo bien. Yo creo que a nivel competitivo me gustó mucho más que en otros partidos donde a lo mejor quiso ser más fiel a lo que puede llamarse una identidad competitiva del City desde que está Guardiola. O sea, fue un equipo que si bien fue dominado en muchos, yo diría que a lo largo de todo el partido, en cuanto a pelota, en cuanto a dominio territorial, en cuanto incluso a cantidad de situaciones de remate del rival, creo que el equipo compitió bien, el equipo estuvo fuerte a nivel psicológico y no fue hasta muy al final que le terminan marcando gol. Pero también es una propuesta de mínimos, ¿no? Y de unos mínimos bastante bajos, ¿no? Porque el City ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, ¿no? En años anteriores se defendía con la pelota. A veces no era agresivo, era un equipo que podíamos llamar también de mínimos, pero era con la pelota, era manejándola y ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, un equipo que se repliega, es un equipo que se defiende abajo, ojo, es totalmente lícito y es una manera también de competir, pero no sé hasta qué punto es poner el piso del equipo demasiado bajo y no sé hasta dónde, hasta qué punto se pueda construir. Evidentemente, el City frente a rivales de menos jerarquía que el Arsenal no va a jugar de esta manera. Eso está claro. La pregunta es si esta elección es algo puntual del partido frente al Arsenal por de distintos contextos que se fueron dando durante la semana, de cómo llega el equipo, de los jugadores que tiene, como tú decías también del descanso que pudieron tener unos y otros, o si puede llegar a ser también una decisión a tomar, qué sé yo, contra el Liverpool, cuando jueguen contra ellos en un partido de Champions frente a un rival más poderoso. Entonces, la sensación que me deja a mí es que es un equipo que ahora mismo se reconoce inferior al resto, digamos que de la clase alta, ¿no? Y eso me deja a mí una sensación de bastante negativa, más allá de que hayan competido, repito, a mí me parece que compitieron bien y que es una manera de hacerlo, pero no sé si este equipo tiene la naturaleza para mantener esto en escenarios exigentes que se le van a seguir viniendo. Sí, Javi, yo creo que sí, que al final como quiera que sea es una manera muy válida e incluso te diría hasta coherente con ciertas piezas que tienen actualmente, ¿no? Sobre todo, yo creo que la llegada de Donnarumma le da ese plus de seguridad a la hora de defender en bloque bajo también, ¿no? Porque como quiera que sea, si tú defiendes en bloque bajo, los rivales tienen situaciones de remate menos claras que quizás en lo que son contragolpes, donde sí se viven en situaciones más de mano a mano y al final Donnarumma es un grandísimo parador, probablemente el mejor que exista ahora mismo, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que dentro de ese plan, si vamos a lo que fue este partido como tal, necesita más recursos con balón, porque más allá de que tú puedas defender, una cosa es defender bien y otra cosa es estar en plan de resistencia durante 60, 70 minutos, que fue prácticamente lo que vimos, ¿no? A mí me preocupa sobre todo esa incapacidad que tiene el equipo desde el individual a la hora de transitar. Yo creo que Reindel es un grandísimo transitador, por así llamarlo. No sé si está bien dicho, pero sobre todo es un jugador que quizás necesita activarlo, ¿no? Y necesita activar esa conducción como tal, ¿no? Y Haaland un poquito más de lo mismo. Haaland al espacio te va a matar, pero Haaland necesita también esa pequeña activación previa que no dependa de él, ¿no? Y sobre todo ha perdido muchísimo, porque yo creo que tampoco se lo va a encontrar, porque yo creo que ese jugador no lo hay, ¿no? Lo que es la figura de Kevin De Bruyne. Al final Kevin De Bruyne era ese jugador que era capaz de ser una amenaza estando de espalda a su portería a 70 metros de la portería rival. Porque al final, con un giro y una conducción, que era capaz de ponerse de frente, luego tenía capacidad de conducir y luego se te inventaba un pase de gol en cualquier espacio que estuviera en el campo, por lo alejado que estuviera de la portería y por lo imposible que pareciera el pase, ¿no? Yo creo que ese jugador no existe actualmente en el fútbol actual y muchísimo menos existe en el City, ¿no? Y obviamente esos planes de hundirte tanto son menos eficaces si no tienes un jugador con esa capacidad de intimidar, ¿no? A la hora de transitar, ¿no? Porque al final, como te decía, una cosa es defender y otra cosa es resistir. Y para defender bien en bloque bajo, yo creo que se necesita obligatoriamente tener la amenaza a la hora de una vez logres robar los balones, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el City debería enfocarse un poco su trabajo, porque Doku me parece que no es eso, Foden puede llegar a hacerlo, pero también yo creo que también tiene sus asteriscos y no sé cómo termine diseñando un poco Guardiola lo que es este tipo de situaciones en transiciones. Yo creo que han ganado un plus con Reinders, pero tampoco está lejísimo de ser lo que era Kevin De Bruyne, ¿no? Y luego también, si vamos a lo que es la otra fase, digamos que en planes un poquito más posesionales como tal y asentarse en campo rival, yo creo que quizás también le falte un poquito de piezas, ¿no? Pero no sé, al final, como te decía, es una elección difícil la que tiene Guardiola ahora y lo que sí me parece que es claro y que vamos a ir viendo es que si el equipo logra crecer lo va a hacer paso a paso, ¿no? No visualizo un salto de calidad de la noche a la mañana porque creo que, como te decía, faltan piezas y faltan sobre todo muchísimo encaje. Y bueno, ya para cerrar el City Arsenal Noriel, hablar de los dos nueve, ¿no? Que al final me parece que son, digamos que hasta cierto punto, figuras representativas de los dos equipos y uno en el Arsenal que fue la inversión, yo creo que para dar el salto de nivel, que es Víctor Gyökeres, y que contra los tres grandes rivales que se ha enfrentado todavía no ha tirado a puerta y además me parece que se ha quedado bastante corto el sueco. Y un Haaland que por lo menos lleva dos o tres partidos, yo creo que dejando muy buenas sensaciones. Ganó alguno que otro apoyo frente a Saliba y frente a Gabriel, hace el gol. Es verdad que ahí yo creo que Saliba un poco no decide bien sobre cómo perfilarse para evitar el pase con Haaland. Ahí era mejor que se la dieran a Doku, que termine rematándote el propio Reinders, pero no dejarle el remate al mejor rematador, ¿no? Dentro del área. Sí. Se está encontrando con el gol. Yo recuerdo unas declaraciones de Seydou Keita, el grandísimo jugador que estuvo en el Barça, que coincidió en el Barça de Guardiola, que él decía que si él veía a Messi marcado con dos y veía a otro jugador solo por el otro, a otro compañero solo por el otro costado, se la daba a Messi. Y yo creo que Claro, ahí pegó un poco de inocente, un poco Saliba en ese contraataque. exactamente. Y bueno, me parece que y yo sé que es difícil, yo soy de los que le tienen confianza a Joker. A mí me parece que quizás no es el delantero que se vio en el Sporting de Lisboa y que le va a costar un poco más en el Arsenal, pero tampoco soy extremadamente pesimista como pueden llegar a ser algunos de que no va a marcar los goles que necesita el Arsenal, pero evidentemente en este inicio de temporada se le está notando bastante torpe, y no solo de cara a puerta, porque el problema
es que cuando ha tenido las situaciones ha marcado gol, porque tiene pocos remates y tiene 3 goles. O sea, no es un problema de eficacia goleadora, es un problema de juego y de cómo conectarse con el equipo. No sé cuánto hay de torpeza del futbolista y no sé cuánto hay de que todavía es como un electrón libre y que no está colocado dentro del sistema de Miguel Arteta y que hasta cierto punto tiene que incorporarlo el técnico vasco al equipo si quiere sacarle rendimiento. A mí me parece que es un futbolista que tiene muchísima finalización y que el Arsenal necesita de esa finalización para intentar competir la liga. No, sí, Javi, yo me agarro a eso que tú dices, ¿no? A la eficacia que ha tenido en estos primeros partidos, porque prácticamente sin tener nada, al final sigue viendo o sigue teniendo esa facilidad para encontrar portería y encontrar también remates de muchísima calidad, porque creo que incluso en el penúltimo partido creo que termina también extrayendo un balón al poste, porque al final yo creo que si logras tener ese mínimo de espacio es un rematador impresionante, ¿no? Lo que pasa es que canta muchísimo, al final lo ves jugando dentro de lo que es la estructura del Arsenal y notas que es un jugador que le cuesta horrores seguirle el ritmo al resto, ¿no? Tanto en situaciones más de ataque posicional como tal o ya digamos que ayudar al equipo en otras zonas, ¿no? Yo creo que es voluntarioso, yo creo que suele decidir bien a la hora de leer dónde el equipo lo necesita, pero luego termina muchísimas veces ejecutando mal porque yo creo que técnicamente le falta muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que quizás con Gyökeres, primero, yo creo que hay que darle tiempo, porque al final el salto de calidad siempre es muy grande de lo que es la Liga Portuguesa a la Premier League. No siempre es sencillo y sobre todo también creo que el modelo de juego de Arteta es bastante único y yo creo que cambia muchísimo también. Tiene que necesitar ese proceso de adaptación como tal, pero yo le tengo sobre todo muchísima fe para escenarios donde el Arsenal quizás la temporada anterior o las 2 últimas temporadas necesitó ese perfil de jugador, ¿no? Y era contra equipos donde ellos iban a ser muy dominantes, donde el rival iba a estar completamente hundido y quizás le faltó esa figura del rematador como tal, ¿no? Yo creo que ahí yo creo que va a ser un plus, pero lo que tú dices, ¿no? Contra rivales más potentes, vamos a ver cómo termina funcionando, ¿no? Porque honestamente se ha quedado corto contra los tres y bastante corto, ¿no? Bueno, no, también en la Premier hubo un Chelsea-Manchester United, ganó el United 2-1, no sin sufrir, aunque parecía que un partido que iba a ser relativamente cómodo, se quedan con ventaja numérica, creo que a los 5 minutos, algo así, con la expulsión de Robert Sánchez. Yo creo que juega relativamente bien, con superioridad numérica, encuentra goles, tiene otras situaciones donde puede seguir marcando. Después expulsan a Casemiro de manera infantil. Hay que decir que Casemiro no se puede dejar expulsar. Puede ser riguroso no el árbitro, pero un jugador de la experiencia de Casemiro no se puede dejar expulsar. Y yo creo que en la segunda mitad es verdad que recibe un gol, que el Chelsea domina, pero tampoco me pareció que el Chelsea hiciera muchísimo para empatar el partido. Así que buena victoria para el Manchester United, pero se hace difícil valorar del todo esta victoria porque tiene una condicionante y es que el Chelsea se queda con 10 muy pronto en el partido. No, y que yo creo que en términos generales, yo creo que se hace muy difícil valorar a los equipos que se enfrenten al Chelsea, ¿no? Porque el Chelsea de Enzo Maresca tiene esa capacidad de lo mismo hacerte un partido donde rozan un nivel excepcional a su manera, a su forma, que podemos criticarlo, nos puede gustar más o menos, pero yo creo que Chelsea ha logrado tener partidos de un altísimo nivel contra grandísimos rivales y ha logrado también tener partidos donde parece completamente anticompetitivo, ¿no? Y entonces yo creo que al final es muy difícil valorar a los rivales de Chelsea porque es una caja de sorpresa como tal, ¿no? Y al final yo creo que este partido fue un poco eso, ¿no? Un United que como tú dices, ¿no? Yo creo que es cierto que estaba en superioridad numérica, pero yo creo que le estaba pasando por arriba con una claridad
tremenda a Chelsea, ¿no? Y yo creo que estaba fluido, que estaba con energía, obviamente, siempre teniendo en cuenta la condicionante que estamos hablando, pero sí, a mí me gustó el United como tal, ¿no? Y luego que supo tener esa capacidad competitiva para, luego de haberse metido ellos mismos en el problema con lo que fue la expulsión de Casemiro, menos saber aguantar, ¿no? Saber aguantar el golpe. Y de hecho, creo que el gol de Chelsea también llega un poco de manera un poco aislada como tal, ¿no? Porque yo creo que en ningún momento el juego te estaba transmitiendo esa sensación de que Chelsea estaba cerca de descontarle o incluso de empatar después, ¿no? Así que yo estoy como un poco como tú decías, ¿no? Yo creo que una victoria importante para el United. Y lo que me quizás el punto negativo es que esa petición que hicimos de ver a Casemiro en un equipo tan falta de jerarquía, luego termina pasando todo lo contrario, ¿no? Al final es el jugador que termina autoexpulsándose prácticamente, y que para cómo ahora Rubén Amorim no va a poder darle continuidad al 11 o a un Casemiro dentro del 11 titular en la próxima jornada, ¿no? Entonces vamos a ver qué termina pasando en ese sentido. Sí. Y bueno, el otro gran partido de la jornada en Premier fue el derby de Merseyside con la victoria del Liverpool 2-1 frente al Everton. Noriel, tengo que decirte que los primeros 45 minutos del Liverpool, por primera vez en la temporada, me gustaron. Me gustó mucho y me parece que sigue dando un nivel descomunal. Ryan Gravenberch me parece que se está convirtiendo en uno de los mejores mediocentros que hay en el mundo. Un jugador que no pierde la pelota, que te gira bajo presión, que te raja presiones con una conducción, con una zancada poderosísima, que en la frontal del área tiene creatividad y tiene también remates, que ha evolucionado mucho de lo que era el jugador en Bayern, cuando estaba en Alemania, a lo que es hoy, sobre todo en la cuestión de los duelos. Y me parece que se está erigiendo como uno de esos nombres en el centro del campo que hay que tener muy en cuenta a la hora de valorar quiénes son los top mundiales, porque ahora mismo Gravenberch se está saliendo. Yo creo que en el inicio en un inicio de temporada, que si bien el Liverpool tiene 15 de 15, 5 de 5, ganó también en la Champions, si bien el equipo ha logrado sumar, ha sido un poco decepcionante a nivel de juego, pero si hay uno que se puede rescatar, me parece que es el holandés, cuando ha estado sano, porque es verdad que él ha tenido algunos problemas de lesión al inicio del año, pero cuando ha estado sano, me parece que ha sido de lo mejor del equipo junto con Virgil van Dijk. No, sin duda, Javi. Yo creo que al final hay que meterlo en un top de los muy mejores mediocampistas del mundo, ¿no? Al menos en cuanto a rendimiento, ¿no? Y lo gracioso y lo interesante de este deporte es que al final es un mediocampista que quizás no tiene esa capacidad de pase que tiene otros, ¿no? Pero es que tiene una capacidad de giro y un control orientado que es único. Es único, Eh, no solo A mí por... me encanta, ¿no? Cómo esconde la pelota, o sea, cuando va a recibir, cómo no sabes hacia dónde va a salir, cómo te gira con la fluidez, siendo un hombre tan alto, cómo esconde el balón para que el rival nunca pueda llegar a ella. Y estamos hablando en zonas donde generalmente está muy presionado. Exactamente, y sobre todo me quedo con eso que dicen, ¿no? Que al final muchas veces eso se le asocia a jugadores más pequeñitos, de un centro de gravedad más bajo, pero es que es un bicharraco fuera del humano en ese sentido, Gravenberch, ¿no? Y luego que esos giros y esos controles orientados no son giros y controles orientados a cualquiera, ¿no? Porque una vez sale de ese giro, una vez ese primer contacto lo logra hacer, luego acelera de 0 a 100. Y es decir, es un control orientado que no es para esconder el balón solamente, sino simplemente termina eliminando por completo a su marcador mediante ese gesto técnico, ¿no? Y luego que al final un poco en esta liga donde es sobre todo de muchísima intensidad y de equipos que emparejan muchísimo en temas de presiones, se hace imposible presionar muchas veces al Liverpool porque sabes que tienen esa carta trampa con Gravenberch, ¿no? Entrando un poco al partido, Javi, a mí también me gustó muchísimo los 45 minutos y creo que son más causales que casuales, ¿no? Porque creo que también le viene muy bien a lo que es la memoria táctica de este equipo tener el centro del campo de la temporada anterior, ¿no? Fue el primer partido que no jugó Florian Wirtz que obviamente hay que intentar meterlo en dinámica sí o sí, pero la realidad es que el equipo se identifica muchísimo mejor con este centro del campo, digamos, más práctico, más ganador de duelos, sin tener
roles tan marcados y un poco más flexible en lo que es su posicionamiento. Y a mí me gustó muchísimo también estos primeros 45, ¿no? Minutos, ¿no? Luego, al final, el equipo sigue teniendo esa capacidad de meterse en problemas que tan características de este inicio de temporada, pero bueno, siguen con la dinámica positiva en cuanto a resultados, y al final yo creo que obviamente son un equipo dificilísimo de batir, ¿no? Y también entrando un poquito en lo que era el equipo del año pasado, no sé qué te pareció también en ese sentido, ¿no? Pero también me parece que la entrada de Conor Bradley también fue muy positiva también, ¿no? Al final yo creo que esa memoria táctica que tienen los equipos, el Liverpool este fin de semana la tuvo porque se reconocía muchísimo mejor que lo que ha hecho a principio de temporada. Sí, claro, habían menos jugadores nuevos, ¿no? Nuevos jugadores que no estaban en dinámica el año pasado, solamente creo que Quitique, pero el resto ya estaba el año pasado. Yo creo que hicieron un buen partido, que controlaron al Everton, que además el Everton venía jugando francamente bien, que sigue siendo un equipo que con Moyes es bastante corrioso. Yo creo que lograron dominarlo desde bajarlo un poco, que el Everton no pudiera jugar de manera tan directa, que el partido se jugara al ritmo de ellos, ¿no? Que no lo había pasado en otros partidos, como por ejemplo contra el Newcastle, ¿no? Que al final ese ritmo frenético del Newcastle y de atropello se los terminó llevando por delante. Yo creo que en esta ocasión lograron bajarle el ritmo. Lo único es que siguieron encajando, y eso sí me parece que es algo que tiene que corregir Slow, porque el equipo está encajando en todos los partidos y hay momentos de los mismos que pasan de tenerlo muy controlado a estar, no creo que contra el Everton le haya pasado estar en este extremo de casi dar la sensación de que les iban a empatar, pero que sigan encajando y que no terminan de cerrar los partidos como uno prevé que puede hacerlo el equipo. Así que vamos a ver, yo repito, me parece brotes verdes, no en resultados, porque los resultados a lo largo de toda la temporada son inmaculados, pero sí brotes verdes a nivel de juego, y quiero ver si esto se puede repetir cuando vuelva a la alineación titular Florian Wirtz, que me parece que tiene que seguir apostando por él y que va a ser muy difícil sostener a los tres mediocampistas, porque Noriel, es cierto que el piso competitivo de este equipo con estos tres mediocampistas es de campeón, pero yo creo que la idea es subirle el techo máximo, y creo que el techo máximo con todos los jugadores bien dentro del equipo, con Vires es un poquito más alto que con los tres mediocampistas que tiene hoy. Entonces, quizás hay que hacer una apuesta de que el equipo quizás no me va a funcionar tan bien durante cierto periodo de tiempo, pero una vez que yo engrane a este jugador, es que el equipo se me va a disparar en cuanto a juego y voy a ser mucho mejor equipo de lo que puedo ser, mientras tengo un piso que para determinados partidos me va a seguir permitiendo seguir ganando y sacando resultados, como fue en el derby frente al Everton. Sí, no, y que es que al final a nivel de talento, yo creo que Bills, al menos en lo que es merodeando esa zona de la frontal del área, es otra dimensión, ¿no? Y de los jugadores más dañinos que hay en esa zona en todo el mundo, no solo en la Premier, no solo en el Liverpool, ¿no? Y al final, obviamente, hay que invertir en Florian Wirtz, y mientras los resultados se sigan dando y mientras el equipo siga logrando ese colchoncito de puntos que está logrando, yo creo que más tranquilidad va a tener Arne Slot para permitirse ciertos tipos de licencia a la hora de invertir en cosas que quizás él mismo sabe que no están funcionando del todo, pero bueno, está mirando a largo plazo. Dale, pasamos a la Bundesliga, donde el Bayern ganó, digamos que de manera amplia, pero sobre todo a mí el primer tiempo me dejó muchísimas dudas, y era algo que veníamos comentando y que podía preverse que podía pasar. Cuando tuviera que rotar, al menos en este inicio de temporada, al equipo le iba a costar un poquito más, porque a nivel de plantilla, a nivel de banquillo, sí se nota muchísimo la diferencia entre titulares y suplentes, y fue lo que le pasó en el partido contra el Hoffenheim. Fueron 45 minutos donde le costó bastante, yo diría, al Bayern. Incluso yo creo que no solo a nivel ofensivo, sino también a nivel defensivo, yo creo que los dos costados les generaron muchos problemas. Sacha Boey yo creo que no tiene el nivel para jugar en el Bayern, y estuvo
literalmente superado durante todo el partido y más con este Bayern, ¿no? Que busca presionar, que ser un equipo muy agresivo al hombre. Ahí yo creo que Sacha Boey se queda muy corto y el Hoffenheim le creó muchísimos problemas al Bayern, tuvo muchísimas, no, pero sí tuvo varias situaciones de gol y al Bayern le costó mucho trabajo imponer su juego hasta que, bueno, al final el talento individual de Harry Kane y compañía terminaron desnivelando la balanza y ya en el segundo tiempo, cuando entraron los futbolistas más comunes dentro del sistema de Company, bueno, ahí sí terminaron resolviendo el partido con bastante tranquilidad. Sí, es lo que venimos hablando, ¿no? Es un equipo que le falta fondo a armario. A mí también el Offenheim me pareció que estaba, incluso fue superior en el primer tiempo, ¿no? No muy superior, pero yo creo que sí, si íbamos a los puntos, creo que estaban siendo un pelín superior. Y yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final yo creo que los jugadores que entraron por los habituales, yo creo que se nota muchísimo la diferencia, ¿no? Un doble pivote que son, por ejemplo, Pablo y Goretzka, que son buenos jugadores, pero son demasiado rígidos, ¿no? Para hacer, intentar jugar a lo que pretende Company, ¿no? Entonces, quizás faltó ese escalón intermedio que conectara con Kane, ¿no? Incluso vimos a Kane bajando más que nunca. Es verdad que tenía a Nico Jackson Sí. también como referencia un poco, ¿no? Pero vimos a un Kane más media punta que nunca, pero que luego es lo que tú dices, ¿no? Al final el talento que tiene es demasiado y le va encontrando, yo creo que el propio Kane le fue encontrando la vuelta al partido con esos descensos, con esas intervenciones suyas y yo creo que también el Offenheim se le fue metiendo un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Y una vez el equipo se pone en ventaja, es muy difícil pararlo, ¿no? Y además porque están ahora mismo en una dinámica muy, muy positiva, una dinámica arrolladora completamente y unos niveles de confianza muy altos, ¿no? Y para cómo, si luego entran los más habituales, se le hace muy, muy complicado a los rivales, ¿no? Pero nada, me quedo un poco también con lo que hemos venido hablando. Al final, es un equipo que le falta fondo a Mario, es verdad que tienen muchísimas lesiones. Lo de Sacha Boy tiene problema doble, ¿no? ¿Por qué? Porque al final obliga a Laimer a jugar por el sector izquierdo, como lateral izquierdo, ya que de por sí es un jugador que está reconvertido a lateral, porque sabemos que es medio centro de formación, pero para cómo ahora tiene que jugar por el sector izquierdo y al final, como quiera que sea, son demasiados cambios, ¿no? Y creo que esa relación con Luis Díaz, al ser, digamos que la primera vez, por así llamarlo, creo que quizás fue un poco, costó un poquito al principio, ¿no? Pero nada, me quiero quedar sobre todo con lo positivo. Lo positivo es que los muy buenos jugadores del Bayern siguen a un grandísimo nivel y que el equipo está en una dinámica muy buena. Y bueno, hay que decir que ganó también el Dortmund 1-0, empató el conjunto del Leverkusen 1-1 frente al Wolfsburgo. No le fue bien entre semana en Champions frente al Copenhague. Yo creo que el Copenhague incluso mereció llevarse ese partido, pero en el tramo final, en Grimaldo, un gol prácticamente en el último minuto, lograron rescatar a las Pirinas y bueno, empatan en este partido. Y el Frankfurt que perdió 4-3 contra el Unión Berlín, ¿no? Uno de los resultados quizás más llamativos de toda la jornada dentro de la Bundesliga, que bueno, vamos a tener a Ale también comentándonos un poquitico más al respecto. Hola, ¿qué tal Javi? Hola, ¿qué tal Nori? Y por supuesto todos los seguidores de Espacio Reducido. 4 jornadas en Bundesliga y el Bayern Múnich se mantiene a la punta con puntuación perfecta. 4 victorias, o sea, 12 puntos. Le sigue el Dortmund a solo 2 puntos. Recuerda que el Dortmund en la jornada inaugural empató ante Sao Paulo y eso no le permite estar ahora mismo disputándole el primer puesto al Bayern. Jornada con varios resultados interesantes, varios equipos de arriba ganaron, por supuesto Bayern, Dortmund, como ya les mencioné, Hamburgo, ganó el Hamburgo. Recuerdan que en el resumen anterior de la jornada 2, el Hamburgo era un equipo que no había marcado goles, que solo había sumado un punto, que les dije que era carne de descenso. Pues bueno, ganaron su partido y de hecho salieron de la zona de descenso. Ahora con 4 puntos están fuera completamente de la zona de descenso. Eso es algo que me sorprende bastante. Otro de los equipos que ganó
fue el Unión Berlín, en el que para mí fue el partido de la jornada. Le vencieron 4-3 al Frankfurt. Frankfurt que había empezado muy bien. Dos victorias muy contundentes las dos primeras jornadas de la Bundesliga. Después caen ante Leverkusen en el debut del nuevo director. En Champions es cierto que le aplastan la cabeza completamente a Galatasaray, 5-1 si mal no recuerdo quedó el resultado, y ahora vuelven a perder en Liga en otro tremendo partido ante el Unión Berlín. Sufrieron un hat-trick de Oliver Burke que sentenció el partido prácticamente. Y nada, para mí el partido de la jornada. Cayendo ya en el tema Bayern Múnich, creo que muchas rotaciones por parte de Kompany, y se ve el problema, ¿no?, que se le ha ido diciendo. El gran pero del Bayern esta temporada es un equipo que es una plantilla que no es muy extensa, o sea, una plantilla que hay que ver cómo llegan los jugadores a final de temporada, porque realmente es corta, y si a eso le sumas la cantidad de lesiones que hay, Musiala, Davis, Stanisic cayó recientemente, o sea, son muchos jugadores importantes que caen, Ito, o sea, son demasiados jugadores, te hace que tengas menos, ¿no?, ahora para rotar, pero aún así Kompany lanza rotación, y no solo lanza rotación digamos, de cualquier posición, sino que saca a los jugadores que más pesan en la creación del Bayern. Saca Upamecano, saca Kimmich, saca Olise, saca Gnabry, o sea, los rota, y aún así el Bayern golea 4-1, pero hay que decirlo que es porque Harry Kane es un enfermo mental. Realmente lo de Harry ya no tiene nombre, no, o sea, eso no, ya no hay manera de describir lo que está haciendo el inglés. Y si bien es cierto que el Bayern no muestra una buena cara en la primera mitad, sobre todo, un equipo que fue bastante espeso. Nico Jackson, su primera titularidad, o paréntesis, le quedan 39 titularidades para que se active la cláusula. Por otro lado, Lenan Kal, que solo tiene 17 años, saca los corners. De hecho, en una salida de córner, Harry marcó su gol. Y así, ¿no? O sea, muchas rotaciones. Pablo Vigoresca en el medio campo. Y se vio un equipo que no es tan fluido como lo que habíamos visto en todo el inicio de la temporada. Pero bueno, creo que es algo que es bastante obvio. Pero lo curioso aquí es que es un equipo que no fluye bien, que no juega bien y aún así golea. Es verdad que Harry es un enfermo, pero hay que ver porque normalmente el Bayern no le pasaba esto. El Bayern le pasaba que sufría mucho los partidos, y cuando sufría así le costaba cerrar los encuentros. Ahora no, ahora te juega mal y te golea. Ojo, que eso habla de el buen momento que está atravesando, más allá de la amplitud de plantilla o no, el momento que está pasando el Bayern. Ya repasando ya, digamos, los lugares de la Bundesliga, voy a apoyar un poquitico. Bayern, puntuación perfecta. Dortmund, Leipzig, que solo perdió el partido inaugural ante el Bayern, o sea, tiene 9 puntos. Y el Colonia, que sin ascendido, ha tenido un muy buen inicio de temporada, tiene 7 puntos, cierran los puestos de Champions League. Sao Paulo, que también ha tenido muy buen inicio de temporada, en puesto de Europa League. Y el Frankfurt, en este momento puesto de Conference League, con los 6 puntos que adquirió tras las 2 primeras jornadas. Ya entrando un poquitico en lo positivo, lo negativo, lo interesante. Bueno, lo positivo, no sé, debería ser el paso del Bayern, ¿no? Puntuación perfecta. Lo negativo es el Heidenheim, que es el único equipo en Bundesliga que no tiene puntos, o sea, ni un punto ha podido rascar, es el colero. Y lo interesante, voy con 2 datos de Harry Kane, que son una auténtica locura. El primero es que implantó un récord. Solo necesitó 67 partidos para llegar a 70 goles en Bundesliga, récord absoluto para el inglés, una locura. Pero el segundo es aún más loco todavía, y es que hay un récord compartido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, el Cristiano del Madrid y el Haaland del City, que es que fueron los jugadores que menos han necesitado en las 5 grandes ligas para llegar a 100 goles con su club, y lo hicieron en 105 partidos. Harry Kane tiene 98 goles y lo ha hecho en 103 partidos, o sea, le quedan 2 partidos para igualar, o el siguiente partido para romper el récord. Y el siguiente rival del Bayern es el Werder Bremen, que es un equipo que marcha al lugar 14 de Bundesliga, creo, y ha recibido 10 goles en las primeras 4 jornadas. O sea, Harry Kane tiene una oportunidad de oro ahí para romperle el récord compartido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland. Vaya 2 bicharracos del gol, por los que se puede llevar por delante Harry.
en lo que me parece a mí el dato más curioso de la Bundesliga. Bueno, así están las cosas, las 4 jornadas de la Bundesliga, Javi, Nori. Y Noriel, bueno, Hullman, por ahora una victoria y 2 empates con el Bayer Leverkusen. Vamos a ver hasta dónde puede sacar adelante al equipo, ¿no? Sí, a mí contra, yo creo que mereció y bastante el Copenhague Sí, a mí me entre gustó mucho semana. el Copenhague, ¿eh? A mí me gustó mucho, mucho, mucho. De hecho, a mí también fue un equipo que no tenía nada visto y me sorprendió muchísimo, sobre todo la valentía y la capacidad que tenía de con balón, o que tuvo con balón de someterla a todo un Leverkusen, ¿no? Yo creo que quizás al final, no sé si al equipo con Hummel le va a dar tiempo a trabajar quizás todo lo que Danés quisiera, ¿no? Yo creo que está siendo muy continuista tratando de mantener un poco la línea de lo que era Xabi Alonso y también de los primeros y únicos coletazos que dio Ten Hag en este equipo, pero quizás no sé si el equipo esté para otras cosas, ¿no? Para y remover un poquito más el árbol, porque por ejemplo esta semana tras la expulsión de Andrich y de X Fernández y sumado a la lesión de Palacio en el partido contra el Eintracht hace la jornada anterior, prácticamente se quedó sin medio centro, ¿no? Y el equipo intentó seguir construyendo en esa especie de 3+2 en inicio, es decir, como que no quiere romper un poco las bases o esa memoria táctica que tanto hemos hablado aquí, no la quiere romper de todo Juma, quizás por al final estar jugando domingo, miércoles, domingo, jueves, domingo, quizás todavía no le ha dado tiempo a remover cosas, pero yo creo que a la larga va a tener que hacerlo, porque ya te digo, yo creo que el equipo necesita esa activación y ese nivel de agitación que le haga explorar nuevas cosas, ¿no? Al final yo creo que lo que vivió con Alonso sobre todo, yo creo que es algo que no vamos a volver, básicamente porque han cambiado a 6-7 jugadores. Y bueno, en Italia, Noriel siguió ganando el Napoli, ganó otra vez el Milan de Luka Modric, que sigue saliéndose, ganó el Inter, aunque volvió a recibir gol, esta vez del Sassuolo. Un poco esto fue la jornada y bueno, tengo que decir que por ahora el MVP de la Serie A, Noriel, me está pareciendo que es un argentino que juega en el Com, porque volvió a salirse con la Fiorentina Nico Paz. Yo creo que ha salido en todos los programas, menos en uno, creo que ha salido en todos los episodios que hemos hecho, porque otra vez Nico Paz volvió a ser el jugador decisivo del equipo de Cesc Fabregas frente a la Fiorentina. Realmente está jugando a nivel descomunal el argentino. No, unos niveles de confianza grandísimos, ¿no? Y al final yo creo que eso es fundamental, ¿no? Caer con un entrenador que favorece lo que es tus cualidades como jugador, que trata de optimizarte y potenciarte, y para cómo te da confianza, luego vemos lo que vemos, ¿no? Obviamente el talento ha estado ahí siempre ha estado ahí, pero es verdad que es lo que tú dices, es un espectáculo ver a Nico Paz semana tras semana en la Serie A, en una Serie A que no es sencilla, ¿no? No es sencilla para un jugador tan joven de su perfil y cómo está logrando darnos esas exhibiciones semana tras semana, me parece algo de lo más impactante en este inicio de temporada, ¿no? A mí me está gustando mucho también otro argentino que pude ver el Roma Lazio tempranito el domingo, y Matías Soule me parece que está jugando a un nivel altísimo también con Gasperini. Yo creo que una Roma que quizás no haya arrancado de todo los rock and rollera que puede ser un equipo de Gasperini, pero Soule sí me parece que está jugando muy, 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 muy bien, y al final es un perfil parecido también a lo que es un poco Nico Paz, lo que es Mastantuono, es decir, ese perfil de jugador yo creo que Argentina lo tiene muy, muy bien cubierto, y me está gustando muchísimo el inicio de temporada de Soule, ¿no? Muchísimo más que el inicio de temporada de la Roma, ¿no? Que ya lo hablamos aquí, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ¿no? Que a Ferini yo creo que hay que darle ese tiempo, porque es un modelo de juego que creo que necesita tiempo, ¿no?
y me gustó el partido del argentino. Yo creo que la Roma estuvo bastante mejor que la Lazio. La Lazio creo que no termina de arrancar de todo, y sobre todo que me parece que por lo que he podido ver, no lo he visto toda la semana, pero que me sigue pareciendo que quizás en este punto donde está el proyecto, está muy dependiente de lo que es un poco la energía y la capacidad que tiene de hacer varias cosas a la vez de Tati Castellano. Al final yo creo que el equipo mejora muchísimo con la entrada de Tati, que venía tocado, venía con molestias, incluso en el final de partido con un jugador menos que casi que fue capaz de empatarlo, ¿no? Pero nada, por lo que he visto de la Lazio, como te decía, no me está gustando este arranque de temporada, y la Roma tampoco me está gustando en cuanto a nivel de juego, pero soy consciente un poco de que este es el proceso que llevan los equipos de Gasperini. Sí, a mí con la Roma yo le tengo mucha esperanza porque me parece que además tiene futbolistas que le encajan bastante bien con el ideal futbolístico que puede llegar a tener Gasperini, ¿no? Tiene varios jugadores que ganan muchos duelos y después tiene jugadores que a nivel de ataque me parece que son bastante fluidos, ¿no? Que yo creo que es lo que busca un poco Gasperini con sus equipos. Y yo creo que la Roma, en una liga que está muy pareja, si la Roma logra encontrarle de cierta manera la regularidad a su juego y lo que espera Gasperini, yo creo que puede llegar a ser un equipo que compita. Estamos hablando de quizás un torneo que no se va a ir a muchísimos puntos, y creo que ahí la Roma, teniendo el capital humano que tiene, y que además hay que tener en cuenta que Dybala quizás todavía no está sumando este rol principal que se podía esperar que tuviera el argentino. Yo creo que todavía la Roma puede terminar creciendo muchísimo de la mano de Gasperini, y el técnico italiano no se termina poniendo una bomba en el vestuario y explotando todo, implosionando aquello, ¿no? Porque todos conocemos cuál es el carácter de Gasperini, pero me parece que es un proyecto sumamente interesante. Y a mí la Lazio lleva ya varios años que creo que viene en descenso, que es un equipo que le ha costado, que ha tenido rachas buenas y otras no tan buenas, pero a nivel de plantilla, a nivel de entrenadores y demás, yo creo que ha ido retrocediendo, y que le va a costar un poco de trabajo, ¿no? Ser protagonista como fue en otros años. El que sí me sigue dando muy buenas sensaciones, Noriel, es el Milan de Allegri. Creo que está volviendo a ser ese equipo sólido, comandado por Luquita Modric, y que empieza a sacar resultados uno detrás de otro, y que me da la sensación de que al aficionado del Milan lo tiene bastante feliz y bastante ilusionado. Creo que la llegada de Allegri, si bien es un entrenador que yo creo que ha pasado infravalorado en muchos momentos de su carrera, estamos hablando de un personaje que en los últimos 15 años del fútbol italiano ha sido, si no el mejor, uno de los mejores. Yo creo que con Conte, yo diría que con Conte, las dos principales cabezas de lo que es el fútbol italiano actual, y verlo de nuevo en un equipo que necesita que lo saquen adelante, que necesita que le den ese impulso, me está haciendo bastante feliz, y que además esté sacando bastante buenos resultados en el Milan. No, y sobre todo yo creo, Javier, yo creo que se ha infravalorado también un poco por el tema del perfil de entrenador que como quiera que sea, los equipos de Allegri no suelen ser vistosos, ¿no? Hace un par de temporadas, cuando estaba escribiendo el libro, me estoy haciendo aquí autopromoción aquí, cuando estaba escribiendo el libro, uno de los equipos que escogí, cuando me fui a Italia, el equipo que escogí fue la Juve de Allegri, precisamente porque siempre me ha parecido un entrenador que sin balón es de los mejores. Y a mí me sorprendió muchísimo, y es yo creo un poco también lo bonito del fútbol, la flexibilidad que tenía esa Juve también a la hora de construir, que luego no le terminaba de funcionar de todo porque era un equipo que se atascaba muchísimo, pero yo creo que se atascaba por ciertas cosas un poco ajenas a lo que es la estructura como tal, ¿no? Y me quedo un poco con eso, ¿no? Que quizás podemos asociar a Leri con ese entrenador rígido, con ese entrenador poco flexible, por así llamarlo,
pero luego no, yo creo que no, yo creo que los equipos tienen muchísimos matices en cuanto a lo que es construcción de juego, tratar de atraer a los rivales. Yo creo que Caleri es un entrenador bastante rico y bastante amplio, que luego hay cosas que no le funcionan, pero no creo que lo que no funcione en un equipo de Caleri no es por inamovilidad, por así llamarlo, ¿no? Yo creo que es porque hay cosas que no van a terminar funcionando y el fútbol muchas veces es así, ¿no? De hecho, lo normal es eso, ¿no? Lo normal es que cueste dar con la tecla, ¿no? Y eso es lo que decía en lo que es en la fase con balón, pero luego en la fase sin balón sí me encontré lo que me esperaba, ¿no? Equipos durísimos, con capacidad de ganar duelos a todo el campo. Yo lo relacionaba sobre todo con él. Le cambió en la Juve le cambió la carrera a varios de sus futbolistas, ¿no? Sobre todo me quedo con Bremer, que a mí me pareció que dio un nivel altísimo, y ahora es verdad que estamos viendo de una rotura de ligamentos como tal, pero no estoy viendo a Bremer que vi con Aleri, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco estoy viendo a Gatti que vi con Aleri, y así yo creo que si vamos un poco con todo, al menos en cuanto a esa firmeza, en cuanto a esa capacidad de intimidar, no estoy viendo en esta Juve actual, no estoy viendo a esos jugadores que sí vi con Aleri, ¿no? Por ejemplo, un Aleri que fue famoso por la famosa BBC en su Juve Sí. de hace unos años. Y al final, te decía, yo creo que en el Milan necesitaba este entrenador que quizás haga que los Tomori, que este tipo de futbolistas que quizás los ves que tienen talento, pero que le falta algo. Quizás lo que necesitaban es ese electroshow, ese entrenador que sea capaz de mentalizarlo y enfocarlo en el camino correcto. Y desde el principio de la temporada lo dije, soy muy, muy, muy optimista con el Milan, pero sobre todo por Allegri, bueno, y por Luka Modric, obviamente. Bueno, Noriel, ya casi antes de terminar y antes de ir un poco con los jugadores que más nos gustaron durante la jornada, te dije que hoy se celebró el Balón de Oro, pero no vamos a hablar de la votación del Balón de Oro porque eso me parece que ya está demasiado hablado, que si polémica, que si no polémica, que si justo, que si no, que si Pedri onceno, una locura, que si Rafinha noveno, en fin, no vamos a caer en el debate de quién debería ganar o no el Balón de Oro. Me pareció que fue una temporada de, digamos, rendimientos individuales de los mejores, muy parejos y que podía ser para cualquiera, y al final todo el mundo puede tener de su opinión sobre a quién dárselo o no. Ganó Dembélé, que al final me parece lo importante. Y lo que quiero hablar contigo es sobre Dembélé y su evolución, ¿no? Que haya ganado el Balón de Oro, eso me parece lo de menos, ¿no? Porque ese futbolista que dejó Barcelona, evidentemente un futbolista que tenía un talento, pero que también tenía unos defectos muy marcados en su juego, unos defectos que hacía que no terminara de explotar la calidad que tenía, o sea, las virtudes que tenía, y que llega al Paris Saint-Germain, quizás en el primer año le cuesta un poco más, en el inicio del segundo incluso tiene algún que otro problema con Luis Enrique, pero que después termina siendo un jugador que marca diferencias, que gana partidos, que gana eliminatorias y que se ha convertido en Balón de Oro, teniendo cifras realmente altas para lo que era como futbolista y minimizando un poco aquellos defectos que uno podía verle, ¿no? Toma de decisiones, controles que un poco no eran de los mejores, que yo creo que lo sigue teniendo, porque al final es un futbolista que técnicamente es bueno, pero tampoco es que sea no es Neymar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le fallan los controles y hace jugadas que son más difíciles, pero creo que sí ha tenido una evolución, sobre todo Noriel, en que antes me parecía que era un futbolista, a ver cómo lo explico, o sea, un futbolista que individual, que te podía ganar él mismo los partidos, pero que no estaba nunca dentro de un sistema colectivo, o sea, a él le costaba a él estar dentro de
lo que pretendía el equipo. O sea, iba como por libre, no porque él quisiera ir por libre, sino porque su juego lo llegaba por ahí, ¿no? O porque no había podido evolucionar a ser un jugador mucho más colectivo. Y creo que con Luis Enrique ahora ha logrado ser ese jugador que también a nivel colectivo le dé al equipo lo que necesita. Sí, Javi, antes de entrar un poco en esto y sin caer en el tema polémicas ni como tal, yo te digo que a mí la elección de Dembélé a mí me encantó. Sobre todo me encantó desde mi perspectiva, porque yo no me gustan los premios individuales, pero este premio lo veo un poco también desde un tema de un poco de historias, de narrativas, Sí. un tema que casi hasta poético, ¿no? Y que lo gane Dembélé me parece que es una cosa que casi que guionizada, ¿no? Que al final Sí. yo creo que ni el más optimista podría imaginárselo. Y luego también que esa figura un poco que quizás que como quien no quiere las cosas, que termine ganándolo, es un jugador con esa personalidad también yo creo que tiene su puntico también poético como tal, ¿no? Pero bueno, entrando un poco al tema, yo creo que al final, Javi, es un poco por lo que el fútbol es tan impredecible y donde absolutamente nadie sabemos nada, o al menos nadie tiene la verdad absoluta. Yo creo que lo que le cambió la carrera a Dembélé es que hubo un entrenador, en este caso Luis Enrique, que lo volvió a poner por carril central. Yo creo que la mejor versión de Dembélé en el Dortmund se vio como una especie de media punta como tal con Tuchel, el jugador de carril central, pero luego esa irregularidad técnica que tú comentabas, digamos que esa sensación de que perdía muchísimos balones para ser un jugador de carril central, quizás sumado a lo que es la capacidad de uno para uno que tiene, que siempre ha tenido, que eso no me parece que no está en duda, quizás hizo que los demás entrenadores, por lo que pasó Dembélé, lo viera como jugador exterior, ¿no? Como un jugador de banda, como un extremo, ¿no? Bueno, salvo Koeman, que lo ponía como delantero centro, pero sobre todo con un rol muy marcado de tirar rupturas al espacio para limpiarle un poco lo que era esa zona de entre líneas a Messi, ¿no? Y yo creo que dentro de todo este contexto de decisiones de los entrenadores, Dembélé, como te decía, es un jugador que te da la sensación de que él como que no se va enterando mucho de las cosas y al final cumple con lo que le dicen y incluso se cree las cosas que le terminan diciendo, y Dembélé se convirtió en un jugador de banda completamente enfocado en lo que es en el uno contra uno, y ahí sí, era un jugador de buenas y de malas, o mejor dicho, de muy malas y de muy buenas. Lo que pasa es que dentro de esas muy buenas yo veía cosas, siempre he visto cosas en Dembélé que no se la veía a otros jugadores. En cuanto a creatividad, los pases, creo que los pases que te daba Dembélé lo podían dar 2, 3 jugadores en el mundo. Es verdad que tenía rachas donde te daba ese pase, te lo daba una vez cada 5 partidos, pero estaban ahí, era algo que estaba ahí. Luego, técnicamente, físicamente, es un jugador único. Yo creo que es un jugador que se sale un poco de todos los estándares como tal. Yo creo que en la primera temporada en el PSG también está ligado un poco a lo que era la figura de Mbappé, y también que fue un jugador que estuvo completamente sectorizado como extremo dentro de un equipo más posicional de lo que fue esta segunda temporada por parte de Luis Enrique. Pero una vez que logró Dembélé hacerse un poco con lo que es ese rol en carril central, yo creo que ha sido un nivel estratosférico. Sobre todo, me parece que ha sido jugador clave para que todo lo que es esa estructura, ese modelo de juego del PSG funcione. Me parece que Dembélé es el jugador clave, o al menos es el jugador que no se puede sustituir. Yo creo que si se te lesiona Kvaratskhelia, puedes sustituir a Kvaratskhelia. Si se te lesiona a Doué, tú puedes sustituir a Doué, quizás con menor calidad, pero lo puedes sustituir. Vitinha, Joao, yo creo que todos son medianamente sustituibles en cuanto a rol. Yo creo que el rol de Dembélé solo lo entiende Dembélé y solo se explica desde la figura de Dembélé. Y luego que ahí es donde me parece que está lo bonito de toda esta historia, ¿no? Que ese rol que sobre papel es un rol complejo, un rol reflexivo, un rol de muchísima lectura y toma de decisiones, Sí. Dembélé lo ha interpretado a las mismas maravillas, ¿no? Y entonces, De ¿qué te manera puedo decir? natural, ¿no? De manera Exactamente, natural, ¿no? exactamente, como si como si es,
llegó al lugar o a la posición que estuvo esperando toda su vida, que él nació para jugar ahí y nadie se había dado cuenta. Y entonces yo creo que al final son cosas que como un jugador que en teoría en banda, que es donde las decisiones son más sencillas, terminaba tomando malas decisiones, como luego jugador jugando en carril central y siendo el líder en cuanto a libertades para tomar decisiones, que termina tomando una serie de buenas decisiones constantemente dentro de un partido, ¿no? Al final, ¿cómo explicas eso? Eso son cosas que solo el fútbol nos regala. Y creo, Noriel, que una de las claves es eso que tú dices, ¿no? Tiene libertad de decisiones que quizás en otros, o sea, en Barcelona nunca la tuvo, y en el primer año con Luis Enrique evidentemente no podía tenerla porque estaba la figura de Kylian Mbappé, o sea, era un futbolista más para potenciar a la siguiente figura y para cumplir roles muy específicos en los partidos, ¿no? O sea, estar abierto en banda, esperar ahí para recibirse, jugarse el mano a mano, estirar al equipo rival, o sea, como un rol de extremo, sobre todo en Can Barça. Ahora en el Paris Saint-Germain yo creo que Luis Enrique ha entendido al futbolista, le ha dado la libertad para que él sea el líder de ese ataque y tenga capacidad de moverse. Yo creo que es un futbolista que además a nivel dinámico es bastante bueno, bastante agresivo también en ciertos momentos y creo que eso le ha permitido ser el futbolista que fue, ya tú lo decías, en Dortmund mostró eso. Es verdad que en Dortmund jugaba con un delantero por delante de él y aquí no tiene a nadie, aunque los dos extremos de las bandas también suelen estar bastante, digamos, libres en momentos, porque yo creo que se ha confundido lo posicional de Luis Enrique con cierta rigidez cuando el equipo no es para nada rígido y Exacto. uno mira el centro del campo del Paris Saint-Germain y lo mismo te puedes encontrar a Fabinho siendo el pivote, que Vitinha media punta y Joao Neves en segunda altura, o al revés. O sea, es un equipo que sí mantiene una estructura posicional, siempre hay alguien ocupando un espacio, pero no necesariamente siempre es el mismo futbolista. Y creo que eso a Dembélé le ha permitido ir a zonas del campo, llegar a zonas del campo y encontrarse en situaciones donde él puede marcar la diferencia, como ya tú decías, con ese regate interior, con esa capacidad de conducción, dejando esos pases que en otras situaciones, sin el equipo estar del todo bien estructurado, podían ser malas decisiones, pero que en este Paris Saint-Germain terminan siendo buenas decisiones, porque me parece, Noriel, que siempre hay que entender que un pase es bueno o malo, o una toma de decisión es buena o mala, dependiendo del contexto en el que esté, del jugador que lo haga. Y a lo mejor el pase que hacía en Barcelona, ese mismo pase lo hacía en Barcelona y era malo, pero lo hace en este Paris Saint-Germain y termina siendo un pase decisivo. Y creo que a mí me parece que Luis Enrique es fundamental en la evolución de este Paris Saint-Germain de manera global y en especial en lo que ha hecho con Dembélé, que lo ha convertido en un Balón de Oro, sin lugar a dudas, en un Balón de Oro. Merecí, fue el mejor, no fue el mejor, da igual. Yo creo que está. Yo a lo mejor no se lo hubiera dado a él, yo hubiese preferido dárselo a Vitinha, pero que lo haya ganado Dembélé tampoco me parece o sea, me parece totalmente correcto, totalmente correcto. No, sí, Javi, y ya te digo, a mí me parece una cosa impresionante lo que ha sido la evolución de Dembélé, ¿no? Y sobre todo porque hablando tú ahora, yo creo que me vino a la mente un poco la reflexión que te voy a soltar ahora. Y yo creo que también un poco tiene que ver también porque Dembélé es un jugador quizás con una toma de decisión cuestionable, por así llamarlo, cuando el balón le llega a los pies, pero yo creo que tiene una lectura brillante en lo que es aparecer en cierta zona y leer dónde recibir, leer esos movimientos antes de que el balón le llegue a los pies. ¿Y qué pasa? Si tú lo pones de extremo a Dembélé, entonces prácticamente le quitas esa capacidad de decisión, de lectura, de saber moverse, ¿no? Porque lo estás ubicando prácticamente fijado en un lado y cuando lo encuentras, ahí es donde existe ese problema de toma de decisión de Dembélé, ¿no? Pero si lo pones por esos carriles centrales, como ha hecho Luis Enrique, esa libertad para moverse lo convierte en eso que tú dices, ¿no? En una toma de decisiones buenísima,
buenísima. ¿Por qué? Porque es un jugador que sabe cuándo intervenir, que sabe dónde intervenir. Incluso lo que te decía que es un rol insustituible por completo en este PSG. Si nos ponemos a ver un partido del equipo de Luis Enrique, vemos que hay esa ocupación de espacios racionales, que es muy flexible, que todo el mundo va ocupando, desocupando espacios, todo el mundo va apareciendo en distintas zonas y no sabes quién te va a aparecer nunca porque se van rodando entre sí, pero siempre yo creo que el eje, el que inicia ese movimiento interpretativo como tal es Dembélé. Es decir, si Dembélé se mueve para este costado, yo creo que como que el resto tiene que empezar a compensar. Yo creo que Luis Enrique le ha dado esa libertad porque entiende que Luis Enrique, que Dembélé es un jugador brillante a la hora de entender qué tiene que hacer antes de recibir el balón. Luego cuando recibe el balón es algo irregular todavía en la toma de decisiones, a veces hace cosas un poco raras, a veces la combina con esas genialidades, pero ha encontrado esa capacidad de recibir siempre solo y mediante esa lectura está marcando muchísimas diferencias. Hay un partido que me tocó hacer cuando, bueno, con el tema de Game Changer y tal, que fue el Liverpool PSG en Anfield, y a mí me parece que Dembélé dio una exhibición recibiendo entre líneas de día, ¿no? Superando la presión del Liverpool, el que estaba entendiendo dónde aparecer y cómo superarle esa presión, esa locura que es el Liverpool en Anfield fue Dembélé. Y al final, es lo que le decía, al final hay futbolistas, porque ahora lo vimos con Dembélé, pero quizás hay futbolistas que lo hemos visto 10 años en un rol porque pensamos, todos estamos 100% seguros que es el mejor rol y luego no lo es, y luego quizás llevamos 10 años equivocados, ¿no? Entonces, lo que decía es lo bonito de este deporte, que al final yo creo que nadie sabe nada. No, y Noriel, para cerrar, yo creo que también hay que darle a Luis Enrique y a Dembélé el rol de líder, ¿no? El rol de líder futbolístico del equipo, ¿no? Asumirlo, entendiendo de lo que se tenía pensado como de lo que era el jugador, ¿no? O sea, un futbolista como que se deja ir, que no está concentrado. Y yo creo que en este caso Dembélé sí se ha creído el rol de líder de este Paris Saint-Germain a nivel futbolístico. A nivel de vestuario no sé cómo funcionará, seguramente habrá otros futbolistas que tengan mayor ascendencia que lo que puede tener Dembélé, pero a nivel futbolístico, a nivel de concentración, yo sé que es una imagen que a veces se magnifica un poco lo que puede significar, que es la de la final de la Champions y esa mirada a la hora de presionar. Y que a lo mejor está un poco magnificada y yo no lo niego, pero es que eso no lo tenía Dembélé. O sea, ese gen competitivo que mostró el año pasado, Dembélé nunca lo tuvo. Y no estoy hablando de la cara, sino de la implicación para ir a presionar, para ser agresivo, para estar constantemente sobre el rival, para ser un tipo pesado en la presión, para saber ya no solo ser agresivo, sino saber dónde y cómo ser agresivo, estar concentrado en esa presión. Y me parece que eso, si lo hace tu mejor jugador, si lo hace tu estrella, eso se traslada también para el resto de tu equipo. Y esa evolución de jugador, ya no solo bueno, ya no solo de que te marca diferencias con balón, de que te hace goles, que te marca asistencias, sino también esa evolución de futbolista concentrado durante todo el partido, que está metido en el mismo, que no se desconecta, porque Dembélé me parecía un futbolista que se desconectaba muchas veces de los partidos, se iba completamente, y el equipo iba por un lado y él estaba en otra sintonía. Ahora me parece totalmente distinto y eso me parece que ha sido una evolución mental también de Dembélé que merece mucho reconocimiento por parte de lo que ha hecho el futbolista. No, en la semifinal del Mundial de Clubes, en el 4-0 contra el Madrid, creo que el primer gol termina es por un robo suyo, creo que Asensio, Sí, sí. creo que termina haciendo, ¿no? Es decir, y no es solo implicación y no solo es compromiso, es también ese cambio que tú dices, ¿no? A la hora de no solo hacerlo, sino hacerlo bien. Bueno, nada, que Dembélé Balón de Oro 2025, esto lo decíamos hace, yo no me voy a ver ni 4 años, lo decíamos hace un año y no te lo creía, y no te lo creía nadie, Por, literalmente. por, por, por eso es que te digo que me encanta ver a Dembélé como Balón de Oro, porque ¿sabes? No es un premio que le dé mucha importancia a la hora
de valorarlo más allá que eso, pero sí a nivel de narrativa me gustan ciertas historias. La de Dembélé me encanta. A mí, yo realmente no le puedo dar del 100% de relevancia al premio cuando vemos el año pasado a Kroos noveno, este año a Pedri en el 11. O sea, me parece Sí, que el premio es lo que es, la verdad. ah, no, hay cosas que yo no le termino de encontrar el sentido, ¿no? Pero entiendo, Noriel, que como está montado el mundo del fútbol es casi tan seguido y entretenido, yo te diría que salvo partidos muy puntuales, finales de Champions, semifinales de Champions, final de Mundial y tal, está todo tan construido sobre esto que es casi más seguido la gala del Balón de Oro que, bueno, yo estaba jugando el Clásico de Francia y yo la pregunta que hago es, ¿cuántos vieron el Olympique de Marsella 1 y Paris Saint-Germain 0? ¿Y cuántos estuvieron siguiendo la gala, ¿no? Al Balón de Oro, que además creo que duró como 4 horas, una locura total. Sí, Bueno, sí. nada, Noriel, para ir cerrando, vamos con nuestros 5 futbolistas de la semana, así que nada, te dejo comenzar. Bueno, completamente improvisado porque no nos Ujú, hemos preparado nada como nunca, así que vamos a ver un poco de lo que fuimos viendo ahí haciendo ujú, memoria, a ver si logro llegar a 5. Voy a ujú. empezar obviamente de atrás para adelante. En quinto lugar me voy a quedar con Granit Xhaka porque creo que al final tener ese liderazgo en un equipo nuevo, recién ascendido en la Premier, es verdad que el Aston Villa no viene bien, es una realidad, pero igual el equipo se quedó con uno menos tempranísimo en el partido. Yo creo que el jugador que transmitió esa tranquilidad al equipo, tanto con balón como que fue entendiendo un poco el partido, fue la figura del suizo, que siempre me ha parecido un grandísimo jugador, pero me parece que está teniendo un final de carrera espectacular, al menos en cuanto a nivel. Ya lo vimos en el Leverkusen y ahora yo creo que este reto es un poco raro, pero lo está asumiendo también con un nivel de compromiso también altísimo, ¿no? En el cuadro me voy a quedar con Jeremy Doku, no tanto por el partido, sino por lo sorprendente que me están pareciendo las últimas semanas. Del futbolista belga. Creo que ha sido una de las pocas certezas que tiene el City. Incluso en este último partido contra el Arsenal, creo que dentro de eso que comentamos, esa incapacidad que tuvo el City de encontrar ese jugador capaz de retener el balón y ganar segunditos extra, yo creo que fue el único que empezó a sentir un poco el partido y lo hizo muy, muy bien. Incluso hasta los minutos donde se quedó como referencia cuando Guardiola terminó sacando a Haaland, creo que también ahí tuvo un par de retenciones interesantes y lo voy a poner en el número 4. En el número 3 lo mencioné ahorita, Matías Soule, que me encantó su partido contra la Lazio, pero sobre todo porque creo que está siendo jugador el Papu Gómez de Gasperini, por así llamarlo. Y le tengo muchísima fe, como te decía ahorita, le tengo muchísima fe al argentino dentro de esta Roma. También me quedo también con el número 2. Yo creo que el 1 y 2, creo que a lo mejor vamos a coincidir aquí, pero bueno, en el 2 voy a escoger a Gravenberch, porque ahorita hablamos de Gravenberch y Gravenberch está haciendo mucho Gravenberch en este inicio de temporada. Aparte, tuvo impacto también en cuanto al resultado. Yo creo que el partido contra el Everton fue fenomenal. Y bueno, en el número 1, yo creo que tiene que ser Harry Kane. Porque un Harry Kane que a mí me impresiona sobremanera, porque ves jugando a Harry Kane y parece que le pesan los pies. Parece que es una cosa que tú dices, no puede. Y te deja giros, te deja regates, te deja conducciones, por pura inteligencia, por pura intuición. Y luego, si le das tiempo para armar el pie, que es un quarterback y uno de los mejores pasadores, lanzadores del mundo, ¿no? A mí es mi delantero favorito. Incluso, no sé si lo conversamos en algún momento, yo tenía mis dudas cómo iba a ser capaz de adaptarse Harry Kane al Bayern, sobre todo porque en los últimos años en el Tottenham fue un delantero lanzador completamente, y quizás en el Bayern, que ha sido así, le exigía un poco más a nivel combinativo y de sociedades en corto, pero es que Harry Kane es mucho Harry Kane. Y luego que sigue teniendo
mil y una opciones para inventarse remates y ver portería. Es decir, es un fenómeno, la verdad. Sí, yo creo que sí. Yo tenía, bueno, tenía Kane también. Yo como tal no he hecho un orden, pero bueno, voy a ir mencionando los cinco. Tenía Kane, por eso mismo que tú dices, a mí el partido de Kane me pareció, incluso en la primera mitad donde el Bayern no jugó bien, que Kane incluso venía a recibir y se ponía casi paralelo al pivote, manejaba el tiempo, movía al equipo. Yo no creo que incluso lo hablamos por interno, ¿no? Porque salió la figura de Rooney, ¿no? Y la comparación de quién ha sido el 9 del siglo, por decirlo de alguna manera, en Inglaterra, ¿no? Yo creo que, y entendiendo que Rooney, con el paso de los años, o sea, Rooney comienza como 9 y termina jugando casi como medio centro. Yo creo que eso no lo va a hacer Harry Kane, primero que todo porque Rooney me parecía un jugador mucho más ágil, ¿no? Un jugador que tenía un ritmo un poquito más alto que es lo que es Harry Kane. Pero ese Harry Kane que viene a recibir muy atrás, que gira, que pausa el juego y que empieza a lanzar a sus compañeros, a mí, entendiendo de que sigue siendo un delantero y no un medio centro, y que el resto de su equipo, como tú decías, Pavlovic, Goretzka, como que jugadores que le cuesta un poquitico más, tienen mucha rigidez, y venir ahí a recibir me pareció extraordinario, y además de eso, marca goles, ¿no? O sea, es una locura total. Sí, un pequeño paréntesis rapidito. Yo creo que Kane, si quiere ser medio centro, yo creo que lo va a terminar siendo. Lo que pasa es que la No, diferencia con Rooney, es que no yo va a creo llegar arriba. no, y yo creo que la diferencia con Rooney también es que Rooney era un animal en lo que es en lo defensivo. De lo defensivo, claro. Yo creo que Rooney tenía una medida como el mayor de los mediocentros. Cuando había que meterle el pie, no se la pensaba ni de casualidad. Y luego que tenía una técnica defensiva para lo mismo que para barrerse, que para robar balones, que era una bestialidad. Sí. Bueno, el otro, yo también tenía aquí a Gravenberch, que me pareció un fenómeno el partido que hizo frente al Everton, recibiendo, girando, rompiendo presiones, metiendo al equipo en campo rival. O sea, me pareció extraordinario. Otra semana más Gravenberch. Yo puse a Haaland también. A mí me parece que el partido de Haaland, más allá de que no tuvo muchísimas ocasiones de gol, sí hubo momentos donde le dio cosas al Manchester City, marca el gol. Me pareció que amenazó, o sea, porque después creo que tiene otra ocasión que no termina rematando del todo bien y que Raya se la termina sacando, pero me pareció que, o sea, los últimos partidos de Haaland a mí realmente me están gustando bastante más de lo que pudo haber sido la temporada pasada, y creo que está jugando francamente bien el noruego. Y bueno, después tengo dos nombres de la Serie A. Uno es Nico Paz, evidentemente, que fue jugador estrella frente a la Fiorentina. Y el último es Luquita Modri. A mí Modri me sigue siendo, me parece, el comandante del Milan. Como un futbolista con 40 años puede llegar al Milan y ser el mejor jugador del equipo, porque ahora mismo yo creo que Luca es el mejor jugador del Milan y uno de los mejores jugadores de la Serie A, y como desde el minuto uno, incluido en este partido frente al Udinese, se ha vuelto el líder del equipo, y eso y ha transmitido esa capacidad competitiva que tiene. Así que otra semana más yo también tengo que poner a Luquita Modri como uno de los 5 jugadores de la semana. No, Así me que parece, sí, me parece al final, yo creo que si vamos a los puntos, yo creo que me terminas ganando, ¿no? En ese top 5. sí, también estuve pensando en algún que otro nombre un poquitico más. En el Tottenham me gustó bastante Verbal en esa remontada. Creo que estuvo bien el jugador, pero bueno, creo que se quedó un poquito por detrás del resto. Así que Y bueno, nada, Noriel. como nos cuesta también, yo creo que escoger los jugadores de lo que es Manchester United o Chelsea, por ejemplo, ¿no? Sí, que no sé si a lo mejor Bruno, yo creo que Casemiro Por eso, estaba jugando más o menos bien, pero se expulsa. Ah, no sí, sé, sí. no. No, y que son, ya te digo, al final viven escenarios complejos y son partidos que se suelen dar bastante Sí. raros, la verdad. Sí. Bueno, nada, Noriel, un placer como siempre estar por acá. A lo mejor cuando nos volvemos a reunir esta semana hay ligas y copas durante la semana.
Y bueno, el fin de semana vuelven de nuevo ya todas las ligas y como siempre vamos a estar de vuelta por acá. Por supuesto, la invitación es a que te suscribas, a que activa la campanita y nos siga a todos en nuestras redes sociales. Así que nada, hasta la próxima cuando nos veamos en el episodio número 6. Y si quiere ver el Manchester City Arsenal, el análisis más concentrado ya lo tiene subido, lo vamos a dejar por acá arriba para que usted pueda estar viéndolo de la mano de Noriel. Así que nada, Noriel, chao y hasta la próxima.